¿Alguna vez has abierto un libro de filosofía y has sentido que estás leyendo en otro idioma? ¿O has dejado la lectura a la mitad porque simplemente no entendías nada? No estás solo. Cuando abrí Ser y Tiempo de Heidegger por primera vez, casi lo uso como posavasos. Pero después de años leyendo filosofía, he desarrollado un método que realmente funciona, y hoy quiero compartirlo contigo. En este video, te voy a mostrar los 5 pasos que sigo para entender cualquier libro de filosofía, sin importar lo complicado que sea. Y al final, vamos a poner en práctica este método con un ejemplo real. ¿Cómo pasé de no entender nada a disfrutar la filosofía en 5 pasos? Mi método personal. Paso 1. Investiga antes de abrir el libro. Mi primer error fue siempre lanzarme directamente al texto. Gran error. Ahora siempre comienzo investigando al autor y su contexto. Por ejemplo, cuando leí a Nietzsche, primero investigué que vivió en el siglo XIX, que estaba reaccionando contra el cristianismo y el pensamiento de su época, y que Schopenhauer fue una gran influencia para él. Yo siempre anoto en mi cuaderno nombre del autor y fechas. Contexto histórico. ¿Qué pasaba en esa época? Filósofos que le influyeron. Una pequeña sinopsis de su pensamiento. Y algo crucial que aprendí por las malas, investiga sobre la traducción antes de comprar el libro. Les cuento mi experiencia. Compré Ser y Tiempo de Heidegger en una traducción barata y me resultó incomprensible. Pensé que yo era el problema hasta que un profesor me recomendó la traducción de Jorge Eduardo Rivera. La diferencia fue abismal. En filosofía, una buena traducción puede ser la diferencia entre entender y frustrarte. Algunos consejos. Busca reseñas específicas sobre la traducción, no solo sobre el libro. Pregunta a profesores o en foros especializados. Revisa quién es el traductor. Muchos son expertos reconocidos en ese filósofo. Las editoriales académicas, como Gredos, Trota o Alianza en Español, suelen tener traducciones más cuidadas. A veces, vale la pena invertir un poco más en una edición con buena traducción y notas aclaratorias. Recursos que me han salvado la vida. El libro Historia de la Filosofía de Julián Marías. Todos los enlaces en descripción. El canal de YouTube Filosofía 15 minutos. La Stanford Encyclopedia of Philosophy. Créeme, pasar 30 minutos investigando te ahorrará horas de confusión después. Paso 2. Aprende a leer entre líneas. La filosofía no es como leer una novela o un periódico. Cada frase puede contener un concepto completo. Por eso nunca leo de forma literal. Algunos tips que he aprendido con el tiempo. Identifica los conceptos clave. Cuando Kant habla de fenómeno o noúmeno, está usando términos técnicos. Presta atención a las metáforas, como el velo de la ignorancia de Rawls. Busca las definiciones que da el propio autor. Normalmente las resaltan o las explican detalladamente. Repasa la misma frase varias veces. A veces la entiendes mejor en la tercera lectura. Anota tus intuiciones. ¿Qué crees que quiere decir el autor realmente? Yo uso post-its de colores diferentes para cada tipo de nota. Los amarillos para conceptos clave, los azules para dudas. Paso 3. La primera lectura es solo el comienzo. Una vez que abro el libro, mi objetivo no es entenderlo todo de una vez. Lo que hago es subrayar las partes que no entiendo. Poner signos de interrogación en los márgenes. Anotar preguntas que surgen. Después de mi primera lectura de El ser y la nada de Sartre, busqué explicaciones en el libro Sartre para principiantes. Grupos de discusión en Reddit como r/Ask Philosophy. Contrastar lo que entendí con explicaciones de otros me ayudó a ver dónde estaba acertado y dónde no. Paso 4. Leer progresivamente, no te obsesione. Mi gran descubrimiento fue este. No hay que detenerse en cada frase difícil. En mi primera lectura leo de corrido aunque no entienda todo. Mi objetivo es captar la idea general. Después, vuelvo a las partes difíciles con más contexto. Es como ver un paisaje primero completo y luego acercarse a los detalles. Lo que hago, primera lectura, rápida, para entender el argumento general, veo videos o leo comentarios sobre la obra. Segunda lectura, más lenta, marcando con colores diferentes. Escribo en los márgenes mis interpretaciones. Uso un cuaderno para elaborar mis propias explicaciones. Cuando leí a Wittgenstein por primera vez, solo entendí un 30%. En la segunda lectura, llegué al 60%. Y sigo aprendiendo con cada relectura. Paso 5. Crea tu sistema personal de comprensión.
Con el tiempo, he desarrollado mi propio sistema para asimilar realmente lo que leo. Creo mapas conceptuales conectando las ideas principales. Relaciono conceptos nuevos con cosas que ya conozco. Discuto los textos con amigos, incluso los que no leen filosofía. Escribo resúmenes breves con mis propias palabras. Intento explicar los conceptos a otras personas. Reviso mis notas periódicamente. Lo más efectivo para mí ha sido el método Feynman. Si no puedes explicarlo de forma simple, no lo has entendido bien. Antes de terminar, quiero proponerte un desafío que me hubiera gustado que alguien me planteara cuando empecé a leer filosofía. Una de las cosas más difíciles es distinguir entre la interpretación original del autor, mi propia interpretación personal, una malinterpretación del texto. Esto es crucial porque en filosofía, a diferencia de otras disciplinas, las interpretaciones válidas pueden ser múltiples, pero no infinitas. Vamos a hacer un ejercicio. Dios ha muerto, Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Nietzsche. Interpretación tradicional del autor. Nietzsche no está hablando literalmente de la muerte de un ser divino, sino de la pérdida de fundamentos absolutos en la cultura occidental, especialmente la moral basada en la religión. Mi interpretación personal, cuando leí esto por primera vez, lo relacioné con cómo hemos sustituido la religión por la ciencia y la tecnología como nuevas religiones. Una interpretación válida que expande el concepto original. Malinterpretación común. Nietzsche era un ateo militante que odiaba toda religión y quería que todos abandonaran sus creencias. Esta interpretación simplifica y distorsiona el pensamiento de Nietzsche. Quiero compartir contigo los 5 libros que yo recomiendo para iniciarse en la filosofía. Son obras que, siguiendo este método, resultan accesibles y a la vez te dan una buena base. El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Mi puerta de entrada a la filosofía. Es una novela que recorre la historia del pensamiento occidental de forma amena, perfecta para familiarizarte con los principales filósofos y sus ideas antes de abordar sus obras originales. Apología de Sócrates de Platón. Breve, directa y conmovedora. Aquí vemos a Sócrates defendiéndose ante el tribunal que lo condenó a muerte. Es un excelente ejemplo del método socrático y una introducción perfecta al pensamiento de Platón. Recomiendo la traducción de Gredos. Meditaciones de Marco Aurelio, un emperador romano escribiendo sus reflexiones personales. Es filosofía estoica práctica, en fragmentos cortos y directos que puedes leer en cualquier orden. Te sorprenderá lo actual que sigue siendo su pensamiento. La náusea de Jean-Paul Sartre, una novela filosófica que introduce conceptos existencialistas de forma vivencial. Antes de leer El ser y la nada, esta obra te acerca a las mismas ideas, pero a través de una historia. El arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer. Un libro breve y mordaz donde Schopenhauer expone 38 estratagemas para ganar discusiones. Te enseña a identificar falacias y argumentos débiles, algo fundamental para la lectura crítica de cualquier texto filosófico. Estos libros son relativamente accesibles, pero igualmente recomiendo aplicar el método que acabamos de ver. Con ellos podrás familiarizarte con diferentes estilos de escritura filosófica antes de abordar obras más complejas. Espero que este método te ayude tanto como me ha ayudado a mí. Recuerda, nadie entiende filosofía a la primera, ni siquiera los filósofos profesionales. Si te gustó el video, da like y compártelo con alguien que esté luchando con un libro de filosofía.